experiencia que venimos desarrollando en la licenciatura en Biología de la Facultad de Educación de la Universidad de Santo Tomás. Hemos abierto un espacio que se llama Narrando la Ciencia en la emisora institucional. Como ustedes saben, Escenario Radio es la radio de la Santo Tomás, y pues ahí el espacio para ir desarrollando diferentes actividades, diferentes tipos de programas. Nosotros desde la Facultad de Educación, la licenciatura en Biología, hemos venido promoviendo un espacio que ocurre los viernes a las 11 de la mañana. Se llama Narrando la Ciencia, y es un espacio en el que pues promovemos la divulgación científica. Hay una presentación, vamos a ver si alcanzamos a aprovechar algo de ella. Si no, pues... Entonces, ¿qué es Narrando la Ciencia? Es un espacio de divulgación. Yo soy el profe Gustavo, soy licenciado en Biología de la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Tengo posgrados en la Santo Tomás, en la gerencia, y tengo una especialización en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. ¿Sí? Pues toda la vida he sido docente, y he sido docente de ciencias naturales. Hemos tenido afinidad por el tema de la comunicación. Hace tiempo, ya más de 5 años, he venido desarrollando 2 canales en YouTube, uno sobre botánica, sobre matas, y el otro sobre libros, porque entré como en la corriente de los booktubers. Siempre he creído que hay que de alguna manera dinamizar esos contenidos, y me di cuenta que había un nicho no lleno, o por llenar, que era el nicho de los libros de ciencias naturales. Estamos como acostumbrados a la ciencia técnica, a los libros técnicos, y resulta que el ensayo pues es una de las estructuras que utilizan los científicos para dar a conocer sus ideas y sus trabajos. Y muchos libros de ensayo, sobre todo, pues son fundamentales para los estudiantes de ciencias naturales, para comprender, digamos, las lógicas y el devenir científico de las ideas que se trabajan en biología. Digamos que hay como la semilla. La idea es que de dónde viene esta idea. Luego tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Juan Camilo Parra y con el profesor Alexander Buitrago en un programa que ya está muy consolidado, que se llama Deliberadamente, todos los jueves a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Allí se abrió la oportunidad de conocer la radio, de conocer el micrófono ya de una manera más profesional, y pues con la ayuda de Enrique Ruiz iniciamos el proyecto de Narrando la Ciencia los viernes a las 11. ¿De qué se trata entonces? Ahí en la imagen se alcanza a ver a Rui Pérez Tamayo. Rui Pérez Tamayo es un médico científico mexicano que afortunadamente pues ya no está con nosotros. Él se destacó por ser uno de los referentes de divulgación científica en Latinoamérica. ¿Sí? Rui Pérez Tamayo decía que uno de los grandes problemas de la ciencia formal es su condición de élite, como que de alguna manera se iba generando un grupo experto, súper experto, y la ciencia no llegaba a las comunidades. Él se dio cuenta que los niños mexicanos no querían ser científicos, y que además veían en el científico como una figura de una persona complicada, de algo que era como inalcanzable, como que la ciencia no... También hacían estudios y lo asociaban a trajes de bata blanca y de normas de bioseguridad, pero como que la esencia de la ciencia no se veía. Y Luis Pérez Tamayo pues dedica gran parte de su vida, es más, escribe más de 100 libros de divulgación científica dirigidos a escolares, a niños de primaria, de secundaria, y a los que inician sus carreras como científicos en la universidad. Él escribe un libro que se llama 10 razones para ser científicos. Es un libro de apenas 80 páginas, pero demuestra que efectivamente hay un vacío en esa acción de divulgar la ciencia, ¿sí? Como de bajarla de ese curubito. Tenemos pues otro referente, que es Carl Sagan. Carl Sagan también él alcanzó... Bueno, Carl Sagan es un personaje muy polémico y tiene sus detractores muy fuertes, ¿cierto? Dice que él no estudió nada al final, que no se sabe qué era, pero pues él estuvo al frente de varios proyectos muy importantes de la NASA y de la conquista del espacio. Era pues astrónomo o físico, puede ser empírico, no creo, y él se dio cuenta de lo mismo. Dijo, para entender la física moderna de los años 70 ya se requiere estudiar 40 años de matemáticas, ya se vuelve el asunto como algo tan complicado para la gente, y de una u otra manera él decide bajarse de allí
y empezar a divulgar la ciencia con programas de televisión. De hecho, Cosmos, que es el programa que es referente, llegó a tener en los años 70 400 millones de personas que lo vieron, ¿sí? Que eso es un éxito pues abrumador. Logra con su lenguaje tranquilo, con sus historias, llevar a la gente a comprender los fenómenos de la física y de la astrofísica de una manera muy didáctica. Entonces, de ahí de alguna manera pues también Carl Sagan es un referente, y mirando tanto al doctor Rui Pérez Tamayo como al profe Sagan, llega uno como a la idea de, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Porque uno se da cuenta que el discurso de la ciencia también está alejado un poco de la cotidianidad, de esa ciencia pura, esa ciencia digamos, de grupo, de élite. Entonces, ahí es donde surge la propuesta. Digamos, hagamos un programa que se llama Narrando la Ciencia, donde contamos cada 8 días pues una historia de un científico o de una científica y de un logro que han alcanzado y que han transformado de alguna manera la historia de la humanidad. Hay historias. Tiempo de calidad. Cada una de las diapositivas tiene una frase del personaje. Este señor que alcanzamos a ver ahí se llama René Favaloro, y en lo personal es una historia que me conmovió mucho y que dio como el verdadero origen a este programa, ¿sí? René Favaloro es un médico argentino del siglo XX. Él es de origen muy humilde, de una extracción muy humilde, que logra entrar a la Universidad de Buenos Aires, estudia medicina y luego va a las Pampas argentinas, hace su trabajo pues de médico rural. Allí dura bastante tiempo, más de 7 años. Se da cuenta que los verdaderos problemas de la comunidad no están tanto en solucionar problemas de salud, sino de prevención, y hace toda una campaña de prevención que le da mucho éxito, y de pronto pues se inclina por la cirugía y se inclina por la cardiología, y él llega a la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, hace pues sus estudios, llega desde la base y logra diseñar un protocolo que se llama stent cardíaco. Él interviene a los pacientes, les hace un cambio en su configuración cardíaca, y le salva la vida a miles de personas, por no decir que a millones. Ese hospital se volvió súper famoso, estamos hablando de la década de los 60, y Favaloro, que tenía, digamos, la gloria en las manos, decide volver a la Argentina, funda la Fundación Favaloro, y empieza a dar de manera gratuita este servicio, o lo más barato posible, a la comunidad, porque él sentía que su responsabilidad era con la gente, con el pueblo. Entonces uno dice, un personaje que ha tenido, digamos, la oportunidad de ser rico, famoso, como dice cierto personaje de televisión, millonario, más bien se va para su pueblo y lleva ese saber, ese discurso, y lo pone en práctica. Hoy día hay una universidad que se llama Universidad Favaloro en Argentina, y pues toda está dedicada a la línea de la salud. Hay mucha gente que ha salvado la vida por sus temas de salud, pero también hay mucha gente que se ha capacitado, se ha formado, y Favaloro es un referente en la medicina latinoamericana, y sobre todo ese compromiso que tiene para con los suyos y para con las ciencias como tal. Favaloro decía algo similar, decía, es que de nada nos sirve ese científico súper cerrado allá, que no, necesitamos a alguien que esté en la calle, que esté con la gente y que pueda promover el pensamiento científico de una manera efectiva, que la gente pueda heredar estas ideas y pues hacer más grande el proceso de la ciencia en el mundo, ¿no? Les cuento que tristemente Favaloro pues murió en el 2001 con la crisis de la Rúa. Él tomó la decisión de suicidarse por temas económicos, pero y curiosamente con un disparo en el corazón, como nuestro poeta José Asunción. Pero su legado es supremamente importante, además de una rectitud, de una postura ética muy, muy bien definida, que lo convirtió en un personaje público interesante. Yo los invito a que lo conozcan. Entonces, este tipo de historias trascienden a los informes, a los artículos científicos, de una u otra manera van más allá de los datos, y nos muestran que los científicos son seres humanos que tienen pasiones, que tienen ciertas relaciones con su entorno, y que tienen sobre todo historias que vale la pena conocer o reconocer. Y en ese sentido es que el programa busca, más allá de lo que queremos, de mostrar, digamos, como lo que aparece en los libros, es buscar al ser humano que hay detrás de las cosas que están. Por ejemplo, uno en ciencias naturales, en una clase cualquiera, define la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos,
y pocas veces se pregunta cómo llegamos a esa definición. ¿Quién llegó ahí? ¿Cómo está esto ahí? ¿Qué pasó ahí? Y resulta que hay gente que invirtió su vida, su pasión, su gusto y que logró, digamos, consolidar esos discursos, y desde esa mirada nos parece importante dar a conocer para generar un espacio de modelo y de entusiasmo a las personas que quieran ingresar al discurso de la ciencia. Entonces, ¿cómo surge la propuesta? Ya les dije que fue unas discusiones en torno a cómo llevar esta ciencia o estas historias a las personas. Empezamos con personajes muy clásicos. De hecho, el primer programa fue con Antoine Leeuwenhoek. Ustedes saben que él era un personaje del siglo XVI, no era científico, era un vendedor de telas y además le gustaba pulir lentes y se aficionó mucho a ese tema. También tendría mucho tiempo, me imagino. Además que era rico porque él tenía las ventas de telas y de la cerveza en Holanda, pero pues no era muy culto. Y abre ese camino de los microorganismos, ¿sí?, con sus lentes, y nos muestra, digamos, cómo una afición, un gusto por algo nos puede llevar a abarcar pues un hito en la historia. Algo muy curioso con Leeuwenhoek fue que la ciencia formal de la época, la Academia de Ciencias, no recibió con agrado sus resultados porque lo creían mentiroso, lo creían loquito, por no decir más, y este señor se puso súper bravo y quitó para siempre las colaboraciones. Tuvieron que esperar a que muriera para que encontraran sus apuntes y sus máquinas, porque él se negó a enseñarle a los demás cómo hacer los famosos microscopios de Leeuwenhoek, que no era otra cosa que una lámina de oro y una lente supremamente pulida. Pero ahí hay un tema de pasión, porque imagínense encontrarse en micromundos y empezar a mirarlo todo. Según los biógrafos de Leeuwenhoek, prácticamente él pasaba sus días buscando qué ver, desde el agua, el charco, el sarro. Cuenta por ahí que perseguía a la gente para quitarles muestras de pelo, que ya se volvía hasta cansón con el tema del microscopio, pero era por esa pasión que heredaba. Encontramos personajes, digamos que hay como una tendencia en el programa. Uno de ellos es buscar un personaje histórico antiguo, ¿cierto? Y personajes también que tengan que ver con pedagogía, porque la idea también es promover las ciencias sociales y la pedagogía en particular. Y encontramos personajes colombianos y personajes más recientes, como que esos son los cuatro propósitos. Y por eso nos hemos movido desde Leeuwenhoek. Hemos trabajado, por ejemplo, el personaje de astronomía. Se me pasó ahorita, me distraje en 30 segundos. No. Kepler, Johannes Kepler. Trabajamos a Darwin. Hemos trabajado, por ejemplo, Eric Harvey, ¿sí?, personajes que son del referente de la historia de las ciencias naturales, y uno en particular que se llama Vesalio, pero Vesalio lo vamos a tomar más adelante. En cuanto a personajes más recientes, nos hemos encontrado con una cantidad de personas que para mí merecerían un espacio importante, por ejemplo en biografías, en libros, que ese es como uno de los proyectos que tenemos a mediano plazo. Hemos encontrado, por ejemplo, el trabajo del doctor Edgar Rey, que fue el que diseñó el modelo del modelo canguro para los bebés neonatos que nacen lo que llamamos prematuros, ahora llaman antes de tiempo, que fue el resultado de una necesidad muy urgente, porque en los años 70 no había recursos para las famosas incubadoras que llaman unidades neonatales, ¿cierto? Y el tipo se inventa junto con otro profesional en el hospital materno-infantil un modelo de atención a estos bebés con el tema de cargarlos en el cuerpo. Estamos compitiendo con un sonido más fuerte. Y salvó muchas vidas, a tal punto que hoy en día se reconoce a nivel mundial el programa Canguro. En Brasil, por ejemplo, lo han desarrollado de una manera impresionante, y eso fue tecnología colombiana, y el señor Edgar Rey, hasta hace muy poco tiempo, me imagino que el doctor, me imagino que feliz, pero sin mucho reconocimiento. Me parece que hay una oportunidad. También trabajamos, por ejemplo, la vida del doctor, de la doctora Virginia Gutiérrez de Pineda, la que aparece en el billete de 10.000 pesos. Ella, antropóloga colombiana, fue la que hizo unos estudios sobre la familia colombiana,
Y hay unos videos en YouTube que se pueden encontrar donde ella narra la motivación de su estudio. Dice que siempre estuvo interesada por el tema de la familia, el tema de la colombianidad, pero hubo un momento de quiebre en el que ella participó en un evento y un personaje colombiano muy afamado dijo que la familia colombiana era perfecta, era padre, madre, hijos, y ella dijo, no, eso no es verdad, y se dedica a recorrer el país para demostrar con datos efectivos y con estudios muy serios cómo es la familia colombiana, y encuentra esas variedades en la costa, en el interior, y empieza a construir un modelo de familia que a la luz de hoy pues es uno de los trabajos más importantes en la antropología colombiana del siglo XX. Ella también se trae, entonces miren que la lógica del programa es charlar sobre estos personajes que hacen parte pues de nuestra historia colombiana y de nuestra historia de la ciencia en el mundo. Tenemos, como les digo, un personaje muy antiguo, un personaje vigente, internacional, un personaje colombiano, y siempre tratamos de llevar un personaje de la pedagogía que pues también es de nuestro interés. Hemos tenido picos, la audiencia pues es mediana, tenemos más o menos un promedio de 80 a 100 oyentes. Viernes 11 de la mañana no es un muy buen horario, como decían en Caracol, muy bonito horario, pero tengo programa, creo que era un personaje que decía porque es la hora que salen de las clases o que están en reuniones, pero hemos logrado mantener más o menos 100, 120, pero con Rufino José Cuervo tuvimos 280 oyentes en un momento como extraño porque nunca hemos pasado ese umbral. Y pues esta historia de este personaje también muy apasionante, cómo se dedica a hacer el diccionario de castellano, y es reconocido mundialmente como uno de los mayores filólogos y aportantes al estudio del idioma castellano en América. ¿Cómo se trabaja más o menos el programa? Aspectos biográficos, dónde nació, qué estudió, cuáles son sus relaciones personales. Hemos encontrado que hay diferentes maneras de llegar a la ciencia. Hay personajes como Darwin, por ejemplo, que es hijo de un médico muy famoso, Robert Darwin, nieto de Erasmus Darwin, y de alguna manera Darwin tenía garantizado pues el ser científico, entre otras cosas porque tuvo una rebeldía, una rebeldía sería la palabra, en la tradición de la familia de ser médicos. Él le gustaba mucho la sangre y encontró en la historia natural un lugar donde ser, especialmente en la geología. Darwin iba para geólogo, pero él se encontró con los principios de la evolución en sus viajes, especialmente el viaje del Beagle, y bueno, ya ustedes conocen esa historia, ¿no? Pero han habido otros personajes que realmente la han tenido que pasar duro para llegar a donde llegaron, ¿sí? Personajes que no nacieron en espacios, digamos, muy fáciles, o que se apasionaron por su estudio, o que vivieron en condiciones de pobreza, pero una pobreza consentida. Por ejemplo, el caso de Mendel, cuyo interés no era ni la fama ni la fortuna. Él era un monje de claustro, dedicó 40 años de su vida a cruzar arvejas, que ellos llaman guisantes, y pues da los patrones de las 3 leyes de Mendel, que son los que dan el origen a la genética moderna. Bueno, todos sabemos que la genética, digamos, se establece formalmente en el 54 con Francis Crick y James Watson, y la famosa crisis de Rosalind Franklin, que era a quien le quitaron supuestamente las ideas, y hay como una tensión, pero el que da al padre la genética es Mendel. ¿Y qué hace Mendel? En su patio, en su lugar, cruza y toma datos sin ninguna pretensión más allá que responder sus preguntas. Entonces ahí vuelve el programa a tener como sentido, porque uno dice, bueno, ¿y por qué alguien haría eso con su vida? O sea, ¿qué hace que una persona se apasione de tal manera que invierta su vida en cruzar guisantes? Pues esa es la pasión de la ciencia, ¿no? Tanto Darwin como Mendel han ido por ese camino. Hemos tenido otros personajes que no está ahí, pero lo quiero recordar, que es Nikolai Vavilov, que es un botánico. Él vive el momento de la Rusia de los zares. Él fue, digamos, que cobijado por los zares. En sus investigaciones resulta que Rusia siempre ha tenido un problema grave, que es las hambrunas.
¿sí? Las hambrunas. Y Vavilov, que es un botánico, decide implementar un proyecto sobre el tema de cómo combatir las hambrunas. Llega la revolución, el bolchevique, él entra, digamos, ahí también en esos programas, pero tiene un detractor muy grande que es Lichesco, y al final Stalin, de los bigotes. Stalin lo condena por promover las ideas darwinistas que las consideraban ideas capitalistas, lo condenan a Siberia, y curiosamente un hombre que hace la primera colección de semillas, todo eso que ocurre hoy día en Noruega, donde guardan las semillas por allá debajo del hielo, todo eso son ideas de Vavilov, el germoplasma y todo ese tipo de cosas. Y curiosamente un hombre que lucha por evitar el hambre muere de inanición en una cárcel en Siberia a la edad de 40 y tantos de años, ¿no? Un hombre, no, de pronto un poquito más, pero un hombre desafortunado, pero pasa a la historia como uno de los revolucionarios. Entonces miren cómo capta uno la atención con estas historias y cómo uno ve que hacer ciencia de alguna manera es importante, ¿no? Tenemos por ejemplo la historia del profe Salomón Hacking, el costeño colombiano de origen libanés, que desarrolla la válvula de Hacking, que es la que ayuda a controlar el tema de la hidrocefalia en personas mayores de edad, ¿no? Otro invento súper revolucionario ocurrido aquí en Colombia, que ha sido reconocido en todo el mundo, y nuestros estudiantes de biología de primero y segundo semestres, uno les pregunta sobre Hacking, sobre Vavilov, sobre estos personajes, y pareciera que no hemos podido entrar en contacto, darles pues la oportunidad de que conozcan estas historias de vida, que son historias que de alguna manera han ayudado a que la ciencia progrese, porque como citando nuevamente a Sagan, el trabajo del científico es ir a la frontera del conocimiento y superar esa frontera, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Pues con años, con disciplina, con trabajo, pero sobre todo con pasión. Tenemos ahí a Mutis, no se ve muy bien, pero Mutis también fue uno de los referentes que tuvimos en un programa, y que él es el gestor de todo un movimiento colombiano de construcción de la ciencia. Yo sé que parece muy desordenado, pero al final vamos a ver por qué. Porque Mutis trae en la ilustración, ¿cierto? Bueno, la ilustración viene con ideas científicas revolucionarias de la época, logra hacer cambios importantes en la concepción de cómo se enseñaba la medicina. Ustedes saben que había como dos corrientes, vitalistas y mecanicistas, y que de alguna manera había una relación con el cuerpo muy ligada al templo, a lo que no se puede tocar. En cambio, este Mutis, cuando joven, se regaló para el ejército con el único propósito de poder operar a los heridos en combate, que a él sí le gustaba coger el músculo abierto y ese tipo de cosas. Hay gente para todo, Mutis era uno. Y llega acá y se encuentra con la maravilla de la diversidad biológica, y se encuentra con esa cantidad de plantas que él podía utilizar desde la perspectiva medicinal, ¿no? Una medicina no tanto tradicional, sino una medicina un poco más desde la perspectiva europeocentrista, pero pues también importante. Quiero destacar a Mutis porque él es padre de una escuela, y hay otros personajes que hemos trabajado en el programa, por ejemplo Jorge Tadeo Lozano, lo hicimos hace menos de 20 días, y un zoólogo militar, también un niño rico de la casa, pero que lo logran convencer para que entre a la expedición botánica, y aporta desde la zoología y hace un estudio maravilloso que yo los invito a que conozcan sobre la fauna de Cundinamarca, Jorge Tadeo Lozano, pero es pura escuela de Mutis. Y pues el héroe, yo no tengo tatuajes, pero si algún día me tatuara algo sería a Francisco José de Caldas, que es de alguna manera el referente, no, y a Fito Páez también, el referente de ese trabajo disciplinado, de esa pasión por la ciencia, y que pues estuvo en un momento histórico en que le tocó tomar partido, pero yo siempre he dicho, Caldas fue muy mal militar, muy bueno como científico, pero sobre todo empírico, porque él era jurisprudente, ¿no? Él era abogado de formación, pero era un caminante y tenía una concepción de las ciencias muy bien logradas, que le permitieron ser el creador de muchas cosas, porque Caldas fue el primer periodista científico, creó el semanario, fue la persona que diseñó los modelos para calcular las alturas, y hizo parte de la expedición botánica, que esa expedición botánica estaba por ahí guardada, de vez en cuando la nombramos, pero fue una de las cosas más hermosas y más importantes que se lograron en ese momento cultural tan vacío, ¿no? Obviamente uno no conoce mucho, pero sí creo yo que este Mutis y su equipo lograron un hito
en la historia de la ciencia colombiana. Entonces cuando uno, insisto, presenta esas historias, muestra las cosas humanas, muestra las pasiones, empieza, creo yo, desde nuestra humildad, creemos que logramos estimular o logramos entusiasmar a las personas para que se acerquen más a estos discursos de la ciencia, sobre todo que no necesariamente científicos naturales, pueden ser personas que les guste la cosa, que les guste la historia, que les guste las biografías y que de alguna manera reconozcan pues estos personajes. Ahora sí, Vesalio, ahí, ese es Andrea Vesalio. Hay otro criterio con el que hemos escogido los personajes y uno de ellos es el tema de las revoluciones, digamos, de los cambios importantes. Y Andrea Vesalio es para mí el que representa eso. Venimos de una tradición de medicina basada en los principios de Galeno, de Aristóteles. Galeno vivió en el año 200 algo y Vesalio en 1500 algo, 1550. Más o menos 1300 años de una concepción del cuerpo, de la medicina, de la salud, de la enfermedad, desde el punto de vista de Galeno. Tanto así que a los médicos se los llaman galenos, ¿cierto? Y Vesalio, que viene del Renacimiento y que se da cuenta que Da Vinci dibuja cadáveres y hace pues todos los estudios anatómicos, él hace la reflexión, dice, ¿cómo es que nosotros médicos cirujanos no entramos al cuerpo? Y hace un libro que todavía se utiliza como referente, un libro de anatomía, donde cambió para siempre la historia de la medicina y la historia del estudio del cuerpo humano. Vesalio es uno de los que hace esas revoluciones y hemos venido buscando como esos personajes. La revolución darwiniana, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque recoge, sí, lo que, bueno, no sé muy bien el concepto, Seigens, creo que es cuando las comunidades ya llegan a un momento en donde va a aflorar el discurso en cualquier parte. La evolución era uno de esos, ¿cierto? Ya había Lamarck, ya estaba, bueno, una corriente de evolucionistas. Darwin lo recoge, pero Wallace, por ejemplo, llega por otro lado a las mismas conclusiones de Darwin, y ahí hay un momento como clave, como histórico, pero pues él es el que genera la revolución. Yo creo que la verdadera revolución de Darwin fue El origen del hombre, en 1870, algo se publica. El origen de la especie en 1859, porque ahí pone al hombre en la medida de todos los organismos. Para Darwin el hombre es un animal más, una especie más, y ese es como el gran cambio de pensamiento que hoy en día estamos defendiendo algunos todavía, porque encontrándonos como una especie más en el ambiente, pues tenemos las mismas relaciones ecosistémicas, pero bueno, eso hace parte de otra discusión. Entonces, la historia de Vesalio, un hombre que entra pues a la universidad, que logra su revolución, que se va por allá a una salida en barco y se muere. Él muere muy joven, como de 50 años, pero deja ese libro que es el inicio de otros procesos como el de Harvey, por ejemplo, que Harvey es posterior a Vesalio, casi unos 50 años después, y hace todo el estudio de la circulación, con unas cosas que hoy en día no se podrían hacer, que es abrir animales vivos, grandes, para ver cómo funciona el corazón y mantenerlos vivos el mayor tiempo posible, obviamente con dolor, con sangre, con todo esto, que hoy en día pues la ética, la bioética pues nos impediría, o tendríamos que buscar otras maneras. Aunque bueno, alguien decía por ahí que no se haga, y ahí queda la duda. Después de que cierran el laboratorio, pues uno no sabe. Bueno, también desde el punto de vista de la pedagogía, buscando esas revoluciones, nos encontramos con personajes como por ejemplo María Montessori. Hicimos un programa sobre ella, una persona que marcó muchos hitos en muchos escenarios. Por ejemplo, fue la primera que estudió con hombres en una ingeniería, luego medicina. Ella entra, digamos, a la psiquiatría y descubre que hay unos niños abandonados en los manicomios o lugares donde los concentran, que nadie se preocupa por ellos porque dicen que ellos no van a aprender, y deciden montar una estrategia, diseñar un modelo que a la postre se convierte en el modelo Montessori, y que estos niños tenían mejores resultados que los de la escuela tradicional italiana, ¿no? Su paradoja de, por ejemplo, su familia, cómo ella entrega a su hijo, ese tipo de cosas. Entonces va uno tomando esos datos y va generando historias interesantes, pero resaltando tanto la producción como lo que siempre les he dicho, la persona que hay detrás de esa producción. Hemos buscado personajes recientes y nos encontramos con Blanca Huertas. Blanca Huertas es una licenciada en biología, profesional en ciencias naturales, en entomología, muy joven, que en este momento es la curadora oficial del Museo de Historia Natural en Londres, y está bajo su responsabilidad
más de 5.000 especies de mariposas, ¿sí? Ella, Señal Colombia y todas estas personas han aprovechado, digamos, su imagen para estimular el trabajo científico en los jóvenes, en las niñas, y la verdad es que es una persona admirable porque empezó, ella es de Boyacá, estudia en la pedagógica, luego hace estudios de posgrados en la ICETAR, luego hace sus estudios en Londres y se engancha por el lado de la curaduría y muy rápidamente llega a uno de los cargos más grandes que tienen pues en las ciencias naturales, en la entomología, ¿sí? Ella tiene la responsabilidad de no solamente preservar las mariposas que están coleccionadas, que incluso hay algunas que están firmadas por Darwin, sino de empezar a ampliar esa colección, y ese ampliar esa colección pues implica estudios de comparación muy grandes. Bajo su tutela hay científicos de renombre que digamos que tienen que seguir las indicaciones que ella da para mantener esa colección y esa producción. Blanca Huertas, colombianísima, ¿sí? Súper colombiana, habla español y está muy contenta siempre que viene porque ella en la COP estuvo acá, y pues aprovechamos para resaltar su biografía. Entonces, volvemos a la idea. El programa Narrando la Ciencia lo que tiene es un espacio de divulgación de ciencia, pero a partir de las experiencias personales, a partir de la biografía. Construimos un personaje. Ese personaje tiene un origen, un nacimiento, unas familias, unos problemas. Tiene, por ejemplo, unas situaciones de conflicto, pero también tiene una idea, una pasión, y esa pasión es la que lo lleva a resolver esas preguntas por las que se hicieron famosos, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, que se llama Walter Álvarez, quien es un geólogo, él vive todavía, que encontró una capa de iridio y osmio en el, si me tecnifico en el lenguaje me excuso, en las capas geológicas, en el límite cretácico terciario, hay una capa pequeñita de lodo rica en iridio y osmio que es global. Él ve eso y dice ¿por qué? Y empieza a analizar y encuentra toda la teoría del planetesimal que chocó hace 65 millones de años, y encuentra pues la explicación a lo de los dinosaurios y eso. Hay un libro que se llama el cráter de la muerte y el tiranosaurio rex, al contrario, tiranosaurio rex y cráter de la muerte, donde él escribe toda su aventura, que es de más o menos 35-40 años, y cómo llega a la conclusión final del planetesimal y todas esas contradicciones que se generan en eso, por una observación y por un gusto por estudiar, porque ese es otro de los mensajes que dejamos siempre en nuestro programa. Las preguntas siempre están ahí, uno siempre está preguntando cosas, pero las abandona, digamos, no le presta interés. ¿Cuántas cosas queremos resolver? Hace poco estuvimos en Cali, en el Museo de Cali, en el Jardín Botánico, y veíamos unas plantas rarísimas, pero se queda como la novedad, como la foto, y quién se dedica de pronto a resolver preguntas que se han generado sobre esas plantas. Los apasionados. En últimas, todo esto es un mundo de pasión. Encontramos un personaje tan maravilloso que yo creo, y esas es como las perspectivas que vamos a ahondar, digamos, aquí voy a hacer un compromiso personal, ahondar en estos personajes y de pronto publicar unas biografías. Encontramos a Federico Lleras Acosta, ¿cierto? Hay una clínica que se llama Federico Lleras Acosta, él es el padre de Carlos Lleras, ¿cierto? El presidente. Y qué personaje tan hermoso, es un hombre que es médico veterinario, pero encuentra, digamos, una pasión por la microbiología. Porque hay unos elementos claves ahí. Siempre hay un profe, siempre hay una persona que les trae el discurso, que les muestra. Hay un personaje extranjero, no recuerdo el nombre, creo que es sueco, viene a Colombia, capacita a una serie de personas, entre ellas a Federico Lleras, y Federico Lleras se encuentra con su pasión por la microbiología y funda el primer laboratorio clínico en Colombia de muestras de sangre y de muestras de otro tipo, con la seriedad de la ciencia, ¿no? del criterio pues, del trabajo científico, y empieza a explorar y explorar, y su trabajo más importante es nada más y nada menos que para combatir la lepra. O sea, Federico Lleras Acosta hace un trabajo más o menos como Patarroyo en su época. Él dice que aisló el bacilo que produce la lepra, otros sus detractores dicen que no alcanzó, pero él no alcanzó reconocimiento mundial. La verdad es que no pudieron nunca aislar el bacilo con su técnica, pero puso en el discurso el tema de la lepra. También murió en un viaje, iba representando a Colombia para el Cairo, y en el barco creo que tuvo un problema con neumonía y falleció en el barco muy joven, además, más o menos los 60 años. Pero qué personaje tan hermoso. Entonces,
miren que si uno disfruta encontrar las biografías, buscar los datos, buscar los videos, tratamos de transmitir en el programa esas ideas y hemos mantenido, como les digo, unos oyentes más o menos fieles, de unos 70 a 100 oyentes en general. Estas son como las publicaciones que hacemos unos reels, hacemos unos carteles, cada semana por las redes sociales promovemos el programa con una pregunta clave, unos datos curiosos, y la idea es pues atraer a los estudiantes y a otras personas. Hemos encontrado que nuestro público es muy variado. Hay personas que son amigos nuestros, que se conectan, hay personas con las que hemos tenido algún tipo de relación. Por ejemplo, ahí en la comunidad de UNE, Cundinamarca, hicimos unas prácticas pedagógicas con los estudiantes, y allí quedaron los contactos y sabemos que esas personas nos escuchan porque nos mandan mensajitos al WhatsApp. Y tenemos un grupo de personas que no sabemos quiénes son, pero esa es la magia de la radio, ¿no? De saber que están ahí y se les manda pues su saludito cada tanto. Ahí vemos por ejemplo un personaje que se llama Stephen Jay Gould, que es uno de los promotores y divulgadores de la ciencia más importante. Pulgar del panda, dientes de gallina y dedos de caballo, el libro el Cámbrico, la explosión de Cámbrico, se llama La vida maravillosa de Stephen Jay Gould. Sí, de falso conflicto, ciencia y religión, falso conflicto. Acabo de llegar, La montaña de Leonardo. Bueno, Stephen Jay Gould es uno de los personajes que también les invito a que lo conozcan, porque él tiene esa magia que queremos replicar en nuestro programa, pues obviamente salvando las distancias, ¿no? Y es con un texto, él escribe ensayos, pero el que toma el primer texto no lo suelta, porque lo nutre de historias, lo nutre de anécdotas, lo nutre de datos, y al final se leyó un compendio de anatomía y de paleontología sin darse cuenta que está con la ciencia dura, pero de un lenguaje bastante interesante. Siempre publicó en la revista Nature, ¿no? Salen los Simpson. Él tuvo cáncer mucho tiempo. Él le diagnosticaron un cáncer como a la edad de 40 años y vivió hasta los 60 y algo. Y él pues demostró también que con el trabajo y con el esmero pues se pueden superar algún tipo de cosas. Al final le ganó. En el 2001 falleció él. Stephen Jay Gould, otro de los que yo me haré un tatuaje de don Stephen. Entonces, pues la idea del encuentro de hoy, la postulación que hicimos cuando hicieron la convocatoria, era contarles esta experiencia que tenemos. Es una experiencia que yo me atrevo a decir de carácter didáctico. Tiene un propósito, y es el de divulgar la ciencia, divulgar las acciones de los científicos, desmitificar esa imagen que se tiene del científico y sobre todo exaltar esa gran incógnita que yo llamo, o más bien que a mí me lleva a preguntar qué hace que una persona haga eso, ¿no? Hemos recibido algunas críticas, por ejemplo, que casi siempre son hombres, varones, los personajes, pero también hay que reconocer que pues es un momento histórico donde pues no había mucha participación femenina. Hay una fotografía que yo uso de referencia cada vez que sale este tema, y es a Marie Curie rodeada de como 200 personajes, todos varones, y ella en la mitad, y es como ese reflejo de lo que era la actividad científica del siglo XVIII, XIX, y antes ni de modo. Pero hoy tenemos grandes referentes femeninos, y seguramente que vamos a irlos destacando uno con otro porque ahí estamos. Sin embargo, pues tenemos que ir a una categoría superior, yo creo, que es el de las personas, y que la ciencia la hacen son las personas, independiente de su género. Sagan nos recomendaba en su libro El cerebro de Broca pensar un poco sobre la dimensión ética de la ciencia, ¿no? Y con esto voy cerrando. También hacemos como esas preguntas y dejamos como esos temas abiertos. La ciencia es buena, la ciencia es mala. Por ejemplo, Oppenheimer, que desarrolla la bomba atómica, ¿por qué? ¿Qué lleva a hacer eso? Y ahí volvemos al planteamiento que en última la ciencia es un producto de la humanidad, como el arte, como la filosofía, como la literatura, y que pues tiene sus más y sus menos. Y vuelvo a citar a Sagan, que decía que la ciencia no es perfecta, pero que se autorregula, que se construye, que evoluciona, entre comillas, que se desarrolla, y que de alguna manera es lo mejor que tenemos para producir conocimiento. Cierro entonces ya con los últimos dos personajes que también hemos referido, que es la literatura en la ciencia. Nos hemos encontrado con personajes como Isaac Asimov, que es un escritor incansable, ¿sí? Él falleció también ya, de SIDA. Él, como 400 títulos,
Usted escribe a Isaac Asimov y encuentra libros de ensayos, libros de historia, él era químico de formación. Hay un libro maravilloso que se llama Breve Historia de la Química, se lo recomiendo. Todo el tema de la ciencia ficción. Entonces es ese científico que le gusta la literatura y la ejerce en la letra, ¿no? Tenemos el literato que no es científico, pero que logra, digamos, mover discursos de la ciencia, y destacamos a Julio Verne y a H.G. Wells, ¿cierto? Con la diferencia que Julio Verne sí era muy estricto, muy pegado a lo que estaba publicado en la época. Las historias de Julio Verne son informes del discurso científico de la época. En cambio, H.G. Wells se dejaba llevar y él sí se le ocurrían los mundos imposibles, y por eso pues es tan famoso y tan querido. Y Mary Shelley, que a la edad de 16 años produce uno de los documentos más hermosos que han habido, que es el moderno Prometeo de la historia de Frankenstein, del doctor Víctor Frankenstein, que infortunadamente lo hemos llevado a pensar en el monstruo, pero en realidad para mí es una reflexión sobre la ética del quehacer científico. Yo creo que el personaje es Víctor y no el monstruo, y las situaciones que vive Víctor por las decisiones que toma y por las irresponsabilidades que acomete en nombre de la ciencia. Bueno, era como la experiencia que queríamos contarles. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran escucharnos. Recuerden, los viernes a las 11 por Escenario Radio, la radio de la Santoto. Cada 8 días tenemos un programa, y desde septiembre del año pasado lo repiten los sábados a las 7 de la noche. Cosa que nos dio alegría, porque si hacen su comité y dicen qué programa repiten y repiten el de nosotros, pues eso nos da, digamos, como cierto gustillo ahí, la hora del ego, digo yo, la hora del ego. Pero bueno, estamos muy contentos. ¿Cuál es la perspectiva? Como les digo, tenemos más de 50 personajes ya. La idea es retomar algunos, especialmente desde la perspectiva del trabajo del científico colombiano, y esperamos el próximo año en un escenario como este se está lanzando un libro sobre biografías de científicos colombianos. ¿Sí? Hay que hacerlo porque hemos encontrado tesoros muy grandes. Lo que les digo, esa historia de Federico Lleras, esa historia del Dr. Happy, la historia, por ejemplo, de Edgar Rey, la historia de Blanca Huertas, merecen tener un capítulo para que una persona que se quiera acercar a estos discursos lo puedan encontrar de una manera sencilla. Entonces, saludo desde acá a Enrique Ruiz, que es la persona que está siempre en el máster corrigiendo la voz. Yo digo que él hace algo porque la voz sale bonita. Y a Juan Camilo, que con él comenzamos la idea. Él ya pues no está en la universidad, pero él es padre de esta idea. Me recuerden, mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez y yo estoy en la licenciatura en Biología de la Universidad Santo Tomás, con Narrando la Ciencia los viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, la generación del guión. Hay una estructura formal, estructura ya es formal, hay una redundancia. Hay un guión estructurado que es el que cuando ustedes hacen un programa, se lo exige el sistema, ¿no? Entonces hay que generar los minutos, las intervenciones, los cortes. Nosotros tenemos 3 secciones. La primera sección se llama Entre comillas. Entonces lo que hacemos es buscar audios con la voz viva del autor. Por ejemplo, esa historia de Virginia Gutiérrez, ella cuenta cómo habló con una señora de Guayú y le contaba a la señora Guayú que por ella dieron no sé cuántos prendas, ¿sí? Y ella se puso bravísima y dijo, pues ¿cómo van a vender a una mujer? Y la otra le dice, ¿cómo así usted no le dieron nada por usted? O sea, y ella misma cuenta esa historia. Entonces nos da la oportunidad también de relajarnos en el lenguaje, porque pues un solo narrador, pero también de mostrar la humanidad del personaje, ¿sí? Cuando hay esos audios, cuando no, los grabamos. Entonces Enrique me ayuda con estudiantes pasantes, o yo mismo hago la voz de Galileo. Si tenemos a Galileo, pues no hay ninguna grabación de él, pero sí textos y los usamos, entre comillas. Y la otra sección se llama De puño y letra, y lo que hacemos es recomendar publicaciones de los autores que estamos promoviendo ese día, o sobre ellos, ¿no? Entonces ellos todos tienen un libro, hacen un libro grande, y tratamos de decir dónde lo encuentren, pues de manera legal, ¿no? También la intención. Y pues el desarrollo ya de los aspectos biográficos de la contribución que hicieron y del impacto que esa contribución
generó en la humanidad. Esa es como la lógica que siempre manejamos. Ahora, la preparación, nosotros hacemos una planeación de 4 personajes por mes. O sea, digamos, en mayo ya están los 4 de mayo. Y lo que hacemos es búsqueda de biografías, videos en internet. Sí, por ejemplo, de Federico Lleras Acosta les recomiendo una conferencia de 1 hora 20 más o menos de la Asociación Colombiana de Medicina, donde hacen una descripción del trabajo de este señor muy bonita, muy impresionante. Entonces de ahí nos vamos llenando de datos, ¿no? Y pues no quiero ser ni modesto, pero desde muy pequeño yo he tenido el hábito de la lectura, de leer. Entonces hay libros como por ejemplo Cazadores de Microbios, donde las biografías de los biólogos, por ejemplo, está pendiente Pasteur, ¿sí? Está pendiente. Uno ya tiene como esos referentes, entonces cuando se escoge el personaje ya sabemos más o menos dónde buscar y qué buscar, ¿sí? Los chismes nos interesan, que se casó, que se... no como para hacer un programa de chismes, pero sí para dar ese perfil, como les digo, de humano de ese científico, porque uno dice, por ejemplo, el personaje de las placas tectónicas, Wenneker, qué personaje, ese tipo decidido con su idea, se fue al polo y caminó hasta que murió por allá también, perdido en uno de esos viajes, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿y qué nos apasiona tanto que nos lleva a dejarlo todo por esa idea, por esa pasión? ¿Sí? Pero bueno, esa es como la estructura. Nos reunimos con la licenciatura, con la profe Viviana, que es la coordinadora, hablamos un poco, retroalimentamos, y la verdad es que dice Enrique, 3, 2, 1 al aire, y empezamos, lo que se tenga preparado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen invitados? Sí, hemos tenido invitados. Por ejemplo, hicimos la biografía de Emilio Yunis, el genetista. Sí, usted lo conoció, sí, lo hubiéramos invitado. Y conseguimos un biotecnólogo que trabajó con él, ¿sí? Un ingeniero biomédico, y logramos hacer una charla de otro tipo, ya más familiar, ya como era él, que era muy estricto, que era muy huraño, pero que era muy técnico, muy científico, y rescatamos como esa parte ya con una conversación. En la COP tuvimos un programa especial, invitamos a unas personas que estaban yendo para la COP y pues mostrando pues también lo que se hacía allí, y tuvimos también un proyecto que se desarrolló en Montería con los estudiantes de biología, el semillero. Nos pareció muy importante también dar a conocer esos trabajos que hacen nuestros estudiantes, que aunque no es la temática principal del programa, pues también creemos que se muestra la misma estructura de la pasión por hacer cosas y por hacer cosas en ciencias, ¿no? Entonces sí hemos tenido invitados, la intención es ampliar ese número de invitados, pero hemos también tenido como una resistencia, y esa a que no se pierda la estructura del programa. También salvando las distancias, la idea es un modelo como el de Diana Uribe, poquito, y no un modelo como el de todos los programas de la Santo Tomás, que son personas que hacen diálogos, etc. Vemos que eso ya está, y queremos fortalecer como ese desarrollo, y creo que ha sido pues medianamente, no sé qué tan exitoso, pero se ha mantenido la idea. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Mi profe. Maestro, magnífica la exposición que usted nos ha hecho. Tengo 2 preguntas. Una, ¿están trabajando en la biografía de Manuel Elkin Patarroyo? Es un personaje que está en la lista, todavía no lo hemos proyectado, pero sí lo mencionamos cuando falleció. Bueno, cuando ocurren esos eventos nombramos a los personajes. Por ejemplo, el doctor, no recuerdo el apellido, que era genetista forense, que murió en Santa Marta el año pasado, hicimos un mini especial de él también. Y la doctora paleontóloga de la Nacional, que también falleció, también hicimos allá, Páramo, el apellido Páramo. Patarroyo está en el listado, pero no lo hemos abordado todavía. Y segunda pregunta, ¿cómo haces para conseguir los audios de las voces de estos personajes? Los conseguimos con YouTube y con otros recursos que el ingeniero tiene. O sea, el señor de la radio, él tiene ahí sus audios, sus recursos. Hay una regla como que es un mínimo de tiempo que se puede utilizar para no infringir en derechos de autor, y nosotros siempre damos el crédito de la página. Sí, o sea, como tampoco es con ánimo de lucro la publicación y tiene un carácter institucional, un carácter educativo, hacemos esa búsqueda y pues nos amparamos en ese uso común de esos discursos. La idea tampoco es transmitir
mucho, es apenas que conozcan la voz, y ha sido muy interesante. Por ejemplo, tuvimos de etología, Konrad Lorenz, ¿sí? El padre de la etología, del comportamiento animal, en un alemán como holandés, alemán, un idioma bien fuerte. Claro, eso también genera emoción, porque uno escuchando la voz del personaje con una traducción ahí que hicimos con Google, con inteligencia artificial, pero la voz propia, la de H.G. Wells, que es una voz muy débil, muy suavecita. Y hay una anécdota de él que dice, empieza a hablar y la gente se sorprende porque es una voz, no quiero usar la palabra, pero la voz chillona. Y él se da cuenta que la gente como que reacciona y dice, la conferencia dura 2 horas, me aguantan como hablo, ¿sí? Y esas cosas son las anécdotas que le dan cierto picante también al programa. Pero bueno, Patarroyo, frente a su crisis, a sus cosas, eso no nos, como digo, no nos motivaría a no presentarlo, no. Nosotros, todo el que ha tenido un impacto en el desarrollo científico, pues, y que va llegando en la lista de invitados, por decirlo de alguna manera, lo vamos desarrollando con sus más y sus menos. Y pues esa es la idea, ¿no? Porque Patarroyo, como el doctor Güero y otros personajes, han sido referentes de nuestros estudiantes, de uno mismo. Yo cuando era estudiante de la licenciatura, yo veía a Patarroyo con mucha admiración. De hecho, tuve la oportunidad de verlo en una conferencia, lo mismo que el doctor Jorge Reynolds, el doctor del marcapasos. También entrará en nuestro listado, a pesar de que dicen que no, que sí, que no, pero bueno, esos son otros bemoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces quedan invitadísimos, viernes a las 11 de la mañana, y el próximo personaje, pero no lo tengo referido, pero ya les comentaré, y narrando la ciencia, el programa para que hablemos de ciencia y de cómo se ha construido la solución a las grandes preguntas de la humanidad. Ese es nuestro eslogan: a grandes preguntas, grandes respuestas. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad.